El dato a mí me parece escalofriante. Hoy en día en el planeta se mueven 60 veces más recursos en operaciones de cariz estrictamente especulativo que los que corresponden a operaciones que implican la compraventa efectiva de bienes y de servicios. La especulación, por tanto, lo impregna todo. El segundo dato relevante sugiere que una mecánica central de la globalización en curso es la desaparición de los controles, de las medidas de control y de freno. Y esto, claro, beneficia a los capitales que se mueven en la legalidad, pero lo hace también a aquellos que se desenvuelven en la trastienda. Y lo hace de tal manera que en realidad estamos medio obligados a discutir si tiene sentido seguir hablando de redes del crimen organizado, porque el propio concepto solo tiene sentido si existen reglas del juego de obligado cumplimiento. Quien no satisface las reglas se sitúa al margen y recibe el San Benito correspondiente. Pero si desaparecen las reglas, el propio concepto de crimen organizado parece que pierde sus cimientos. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el desconcierto actual. Es la contradicción entre democracias frágiles, vulnerables, como se quiera, a escala nacional, y una plutocracia, una oligocracia a escala internacional. Y tenemos tráfico de todo, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, de capitales, de patentes, de todo. Y tenemos una vergüenza, que esto tendríamos que terminarlo, que es el que existan unos paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, yo pienso que son una de las grandes aberraciones de la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Esencialmente porque no tienen ninguna justificación económica más que la de dar cobijo al dinero del crimen, o al dinero de la corrupción, o al dinero del desvío de fondos o del impago de impuestos, etc. Es decir, es crear un territorio sin ley para capitales que resultan en su inmensa mayoría del delito fiscal u otro tipo de delito. Por consiguiente, yo creo que si viviésemos en un mundo efectivamente justo, los paraísos fiscales deberían desaparecer. ¿Cómo es admisible que Europa tenga 5 paraísos fiscales funcionando a pleno rendimiento? Evidentemente Mónaco, evidentemente Andorra, evidentemente Liechtenstein, evidentemente Luxemburgo, evidentemente Suiza. Para no hablar de las islas anglo-británicas, Guernsey, etcétera, etcétera. Óigame, ¿por qué nadie, ningún presidente de comisión, ningún comisario, etcétera, etcétera, se ha propuesto de verdad coger el problema con las dos manos, el toro por los cuernos, decimos en España, y si no acabar con él, por lo menos reducirlo y controlarlo? Hoy día no existe prácticamente ninguna ONG humanitaria que trabaje en derechos humanos, etcétera, que no cuestione la existencia de los paraísos fiscales. Y sin embargo, los paraísos fiscales se mantienen, a veces están en el interior mismo de áreas económicas importantes, en el seno o en la periferia de la Unión Europea, donde, por ejemplo, los organismos hasta públicos hacen negocios con instituciones o empresas instaladas en los paraísos fiscales. Bien, todo esto es extremadamente, inmoral, desde el punto de vista ético. En este país mismo hemos sabido que los grandes empresarios financieros tenían capitales en los paraísos fiscales. Y uno se pregunta siempre, yo no sé si usted lo ha hecho en alguna ocasión, señor Estevez, ¿cómo es posible que con los miles de millones que han ganado y que ganan los grandes capitalistas del mundo, todavía y las estructuras defensivas de ese capital, que son inatacables,
todavía necesiten constituirse patrimonios en paraísos fiscales. ¿Cómo es posible? Bueno, pues mire usted, lo es. La existencia de los paraísos fiscales, por ejemplo, impide, según algunos, de poner en marcha la tasa Tobin. Y todos sabemos que una tasa Tobin, que sería una especie de IVA planetario, permitiría en algunos años acabar con la gran pobreza en el mundo, por lo menos lanzar planes Marshall masivos de erradicación de la gran miseria que está causando tanta desgracia y tanta muerte en el mundo. Los paraísos fiscales evidentemente lo impiden porque dan la posibilidad a capitales de evadirse hacia ellos. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Frente a este capitalismo salvaje que hoy vivimos, yo creo que efectivamente hay que saber decir no. Es decir, que hay que saber decir no, bueno, pues a todas esas promesas también utópicas que desde la ideología neoliberal del mercado se nos dice que todo esto nos va a traer progreso y desarrollo para todos. Bueno, pues hay que saber decir no a esto. Hay que saber decir no al pensamiento único, a este mito de que ya no hay ideologías en el mundo, cuando esto se nos dice desde una posición ideológica muy clara. Que es la dominación intelectual, cultural y el control científico, económico y político del mundo. Y lo grave de esto es que con este arrumbamiento de los valores de la izquierda hemos perdido todos los grandes valores éticos del comportamento politico e social. Si parla sempre in democrazia di voce del popolo, ma la voce del popolo oramai è un effetto riflettente della voce dei media. Se uno va a vedere, guarda i media, poi guarda quel che dice la gente, è la stessa roba. Ma qual è la fonte di quella voce? Non è il popolo, è il messaggio televisivo. Central bankers like catching the markets by surprise, and this morning they certainly did so. On today's events with Roy Blumberg at our Wall Street Bureau. Roy, I still believe the market needs some more backing and filling, and yes, the Dow could likely... La majorité des grandes télévisions du monde, les grandes télévisions internationales, sont toutes aux mains d'entreprises transnationales qui essayent de contrôler l'information et la circulation de l'information. Donc il est évident que quand on voit les grandes chaînes internationales, leur volonté, c'est de faire appliquer le modèle et de conforter le modèle et de discréditer de manière évidente toute contestation de ce modèle dominant qu'est la globalisation. Los medios de comunicación, la función esencial de los medios es fabricar el olvido. Con estas noticias, esta información extraordinaria, el resultado es no poder analizar lo que pasa. Jean-Luc Godard decía, el papel de la televisión es fabricar el olvido. Il 75% di persone non legge nemmeno un libro all'anno. Quindi da dove sanno le cose che sanno? Pochissime, le sanno dalla televisione. E la televisione che cosa gli dà? Soltanto immagini, non gli fa capire i problemi. El problema está cómo hacemos para asegurar a nuestras sociedades, a los ciudadanos, el derecho a la información. Los espacios están ocupados en buena parte por banalidades absolutas, en desmedro de asuntos muy serios y graves que hacen a la calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. I don't know how many television viewers you have in your audience, but just think if today with our discussion we could encourage even 10 people to join an organization to say, yes, I can do something. Yes, I am responsible also for what's happening in the world, for what's happening in my country, for what's happening on my planet. And if we could say that today we've encouraged some people
to get out there and do something different from what they were doing and doing it with other people, I'd say we've had a very good day's work. Yo creo que a pesar de todos los pesares, vamos para mejor. Hay más conciencia, hay más ciudadanía, hay más movimiento popular y hay más solidaridad internacional. Y el neoliberalismo no tiene futuro, que además de ser homicida, es suicida y es ecocida, ¿no? La vida tiene la última palabra. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, ya casi está llegando con su mejor noticia, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene, el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene.